Ahí estamos, iniciamos entonces la grabación, todo de cero. Ya. Bueno, como Diego ya me presentó, vamos a hacer una mirada rápida y general de lo que hemos conversado sobre el enfoque PGI. Como les decía, PGI son las siglas de protección, género, diversidad e inclusión. PGI o PGI, lo pueden escuchar de cualquiera de las dos formas, este enfoque. Este enfoque, como decíamos, lo que busca es comprender que hay diversidades que tienen que ser consideradas al momento de visualizar una comunidad. Entonces, lo que hablábamos de protección es que lo que busca es abordar la violencia manteniendo a las personas a salvo de daños. Las personas ya han sufrido daños en caso de que se presente una crisis, una emergencia o un desastre, pero nosotros como movimiento, nuestra piedra angular es que las personas no causar más daño a las personas y comunidades al momento de nosotros desplegarnos. O sea, eso siempre tiene que estar claro. Nosotros tenemos que no causarle más daño a la gente y a veces causamos daño sin querer. Y lo que va a buscar el enfoque PGI es darnos herramientas para intentar no causar daño. Lamentablemente en algún momento eso puede pasar, pero la idea es siempre estar nutriéndonos de conocimientos, de sensibilizarnos con temáticas que nos van a permitir no generar daño a las personas o a las comunidades. En temas de género y diversidad, lo que se busca abordar es la discriminación, y lo que busca también es comprender las necesidades, riesgos y capacidades de las diferentes personas. No todos tenemos las mismas necesidades, no todos nos enfrentamos a los mismos riesgos y no todos tenemos las mismas capacidades, porque de eso se trata la diversidad existente en una comunidad. Y cuando hablamos de inclusión, acá se aborda la exclusión, y esto implica y compromete a personas excluidas. Sabemos que social y culturalmente, y esto puede ir variando dependiendo de cada sociedad nacional, históricamente cada país puede tener grupos que han sido excluidos. Pero nosotros como movimiento, al momento de hablar de lo que es humanidad e imparcialidad, nosotros no podemos excluir a las personas, no debemos excluir a las personas. Entonces, el enfoque PGI es un enfoque de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es la forma de trabajar para abordar las causas, los riesgos y las consecuencias de la violencia, la discriminación y la exclusión de manera integrada. O sea, no es que el enfoque PGI se haga aparte. La idea es que ustedes integren este enfoque en su día a día como voluntarios o como personal de sus sociedades nacionales. La idea es que esto les permita mirar su actuar y a las comunidades desde un prisma integrado que no discrimine ni excluya a nadie. Entonces, las personas afectadas por desastres pueden tener experiencias muy diferentes. El sexo, la identidad de género, la edad, la nacionalidad y otros factores de una persona pueden influir en la forma en que son vulnerables y se ven afectados por desastres, conflictos y crisis. O sea, lo que hablábamos, esta diversidad existente en las comunidades no va a hacer que todos nos enfrentemos de la misma forma a estas situaciones. O sea, una mujer tal vez se va a ver más afectada en una crisis. Y para dejar en claro, las mujeres no somos vulnerables por ser mujeres. Los niños, niñas, adolescentes no son vulnerables por ser niños, niñas, adolescentes. Son grupos vulnerables porque hay factores de riesgo que generan una vulnerabilidad en estos grupos, ¿ya? Por eso no se habla de personas vulnerables, se hablan personas en situación de vulnerabilidad. O sea, yo no soy vulnerable por ser mujer, sino que hay situaciones sociales y culturales que generan una mayor incidencia de riesgo por el hecho de ser mujer. También pueden afectar a la forma en que las personas responden y se recuperan. O sea, algo que habíamos mencionado, no todos vamos a responder y recuperarnos al mismo tiempo o de la misma forma, porque un desastre, una emergencia o una crisis
a mí me puede encontrar con una profunda depresión, me puede encontrar viviendo un duelo, también me puede encontrar justo cambiándome a vivir a otro lugar, incluso dentro del mismo país, pero dejando ya lo que son mis redes de apoyo. Las emergencias también pueden empeorar las desigualdades existentes. Esto se puede ver en el aumento de la incidencia de la violencia sexual y de género, violencia contra niños, niñas, adolescentes y la trata de personas. O sea, las emergencias, las crisis y los desastres son instancias donde estos tipos de delitos aumentan y se ven agravados, porque hay personas que aprovechan esta situación de caos para perpetrar estos delitos. Entonces, nosotros cuando nos despleguemos, siempre tenemos que tener claro que hay grupos a los que tenemos que generar y brindar mayor protección. Entonces, como les digo, hablando de protección, que es la primera letra de lo que es PGI, está la definición adoptada por el Comité Permanente entre Organismos y dice, todas las actividades destinadas a garantizar el pleno respeto de los derechos del individuo, conforme a la letra y el espíritu de las ramas del derecho pertinentes, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados. O sea, nosotros el Comité Permanente entre Organismos y otras también organizaciones sociales y agrupaciones tenían adoptado esta definición de lo que es protección. Pero también como movimiento nos planteamos la idea de que es un concepto muy amplio. Y la idea siempre es que podamos ir acotando las cosas porque así entendemos mejor de qué hablamos cuando nos referimos a protección. Y es por eso que el año pasado, el 2024, se publica la resolución sobre protección. Y es ahí donde el movimiento también entrega este concepto de lo que es protección. Entonces, para nosotros como movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, cuando hablamos de protección, hablamos de proteger a las personas afectadas o en riesgo de verse afectadas por violaciones de los ordenamientos jurídicos pertinentes en contextos tales como desastre, conflictos, crisis y otras emergencias, otras situaciones de violencia, así como la pobreza persistente, privación o desigualdad. O sea, lo que estamos hablando es que nosotros vamos a buscar a proteger a las personas afectadas o en riesgo de verse afectadas, ¿ya? Por la violación de lo que es el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, también lo mismo con la legislación nacional presente para cada sociedad nacional. Comprendiendo que no solo uno se ve afectado en estas situaciones de crisis, de desastres o de emergencias, sino que en el día a día nos encontramos con grupos, comunidades y personas que se ven desprovistas de esta protección. Por ejemplo, en el caso de la pobreza persistente, son personas que en el día a día ya viven con una falta de protección. Entonces, las desigualdades también sociales, culturales, económicas, también ven dañada la protección de las personas y comunidades. Entonces, nosotros no solo como movimiento nos vamos a preocupar de proteger a las personas frente a estas situaciones mencionadas, sino en el día a día de nuestro quehacer y de nuestro mandato humanitario, ¿ya? Y dentro de la protección, también están presentes nuestros 7 principios fundamentales de la siguiente forma. La humanidad y la imparcialidad guían la naturaleza sustantiva de la labor de protección en el movimiento. O sea, lo que es la humanidad y la imparcialidad son nuestra piedra angular en todo esto. Si bien nuestros 7 principios son profundamente importantes, la humanidad y la imparcialidad son nuestra base, son nuestro sustento. Por tanto, no pueden faltar. La humanidad no puede faltar en el quehacer del movimiento internacional porque es el corazón del movimiento. Y la imparcialidad es lo que nos permite llegar a todos sin ningún tipo de discriminación y exclusión. Por tanto, también es de vital importancia tenerla siempre en consideración.
La neutralidad y la independencia guían los medios con los que se emprende esta labor. Y el carácter voluntario, la unidad y la universalidad guían el excepcional enfoque institucional del movimiento. O sea, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora es una muestra clara de la universalidad. Todas las sociedades nacionales tenemos muchas cosas que contar desde nuestras propias realidades y eso nos enriquece como movimiento. La protección reconoce la necesidad de medidas integrales como medio de salvaguarda ante la violencia que ocurre dentro del sistema humanitario. Porque tenemos que ser claros y reconocer esto, de que existe violencia dentro del sistema humanitario. Existen situaciones que dañan y merman la dignidad de las personas dentro del sistema humanitario. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar siempre conscientes de que esto pasa y puede pasar y generar las denuncias correspondientes por los canales correspondientes que tenga cada sociedad nacional. Pero cuando hablamos de salvaguarda, que lo mencioné recién, es la responsabilidad en cuanto a la adopción de medidas para mantener a las personas a salvo de todo tipo de daño por el ejercicio indebido del poder. Incluye a voluntarios y personal remunerado de cada sociedad nacional. Es decir, no solo tenemos que proteger a las comunidades a las cuales brindamos asistencia, tenemos que también proteger a nuestros propios voluntarios, protegernos a nosotros mismos. Hay distintas políticas que tiene tanto la federación como puede tener cada una de sus sociedades nacionales. Puede que tengan la política de prevención del acoso, abuso y explotación sexual. Puede que también tengan una política de lo que es salvaguarda, política también de lo que es PGI o una política de protección en general. Cada sociedad nacional tiene sus distintos mecanismos. En estas políticas lo que busca e indica es la protección hacia las comunidades, pero también hacia el voluntariado. Conocer los canales de denuncia es siempre necesario conocerlos antes de que ocurra una crisis, un desastre o una emergencia, de forma tal de tener esto claro y sobre todo difundirlo dentro de nuestro voluntariado. El ejercicio indebido del poder se da. Hay situaciones en que se ha dado en el contexto humanitario. Personal humanitario que entrega alimentación a una madre con sus hijos a cambio de servicios sexuales. Eso se ha dado, eso ha pasado y sigue pasando. Y nosotros tenemos que tener muy claro de que de parte del movimiento internacional eso no puede ocurrir. Si nosotros tenemos la leve sospecha de que eso puede estar pasando, nosotros debemos denunciar, aunque tengamos la sospecha, porque eso lo que hace es mermar completamente el mandato humanitario que tenemos como movimiento. Entonces también los invito a que dentro de sus sociedades nacionales también busquen estas líneas de denuncia, estos canales, para que también lo manejen el conocimiento y también lo puedan difundir entre el personal y los voluntarios. Esto lo compartí con Diego, no sé si ya se los compartió o se los va a compartir, es la resolución de la cual les hablé hace un momento, que es la resolución de octubre del 2024, que se llama Actividades de Protección en el Movimiento, mejorar nuestra incidencia colectiva en la protección de las personas. Acá son no tantas páginas, creo que son como 30, donde se habla de lo que es protección y de los niveles de protección que tenemos considerados dentro del movimiento. Entonces, también le pedí a Diego que se lo comparta para que ustedes lo puedan leer, para que también estén al tanto de lo que se está tratando de protección hoy en día en el movimiento. Pasando a género y diversidad. Género son las diferencias sociales entre las personas con diversa identidad de género a lo largo de su vida. Determina las funciones, el poder y los recursos de una determinada cultura. Sexo y género no son lo mismo. El sexo anatómico es biológico y es asignado al nacer en base a los genitales externos. Por otra parte, el género no es binario.
los roles de género varían significativamente entre culturas y pueden cambiar con el tiempo. O sea, también tenemos que tener claro que cuando hablemos de género, no vamos a estar todas las culturas en la misma sintonía porque no somos iguales. Para una cultura, género va a ser una cosa, para otra cultura va a ser otra cosa, ¿ya? Pero siempre tenemos que tener claro de que sexo y género no son lo mismo. ¿Y cómo lo podemos tener claro? Con esta hermosa galletita de jengibre, que a mí me encanta usarla. Esta galletita también sirve mucho cuando uno trabaja con niños, niñas, adolescentes, para poder darles a entender las diferencias que existen dentro de lo que es la diversidad de género. Tenemos la identidad de género, tenemos la expresión de género, tenemos, aquí dice atracción, lo que es la orientación, y tenemos el sexo biológico, ¿ya? Por si acaso esta presentación también se la compartí ya a Diego y también les va a ser compartida para que la tengan ustedes. Entonces vamos a partir por identidad de género. La identidad de género, que la galletita estaba como en la parte del cerebro, es la vivencia interna y personal del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Acá, por ejemplo, siempre me pongo de ejemplo yo, también sirve mucho cuando uno quiere hablar de estos temas, si es que uno se siente cómodo ponerse como ejemplo. Yo, mi sexo biológico al nacer es designado como mujer, porque mis genitales externos me identificaron como mujer. Pero también mi identidad de género corresponde a mujer. Entonces yo soy una mujer cisgénero. Si yo hubiera nacido con genitales externos, femeninos, pero yo me identifico como hombre, yo sería un hombre transgénero, ¿ya? Entonces ahí tiene que radicar un poco ahí radica un poco lo que es la diferencia en los términos. Yo sé que estos términos a veces confunden en algunos casos, a veces son temas más nuevos para uno, pero siempre hay muchas publicaciones que hablan de esto, libros, podcasts, eh, series en distintas plataformas que también nos permiten conocer un poco más sobre la diversidad de género. Cuando hablamos de expresión de género, es la forma en la que una persona expresa su identidad de género a través de su apariencia física, gestos, modos de hablar y patrones de comportamiento. Cuando hablamos de orientación sexual, que estaba en la parte del corazoncito de la galleta, es la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción, ya sea física y o emocional, por personas de diferente género, mismo género y más de un género. Es decir, que es por quien yo siento esta atracción, por quien siento yo esta conexión. En mi caso, por ejemplo, yo soy una mujer cisgénero heterosexual, porque mi orientación sexual me genera una atracción hacia los hombres. Y en temas de sexo anatómico, sexo biológico, son las características anatómicas, fisiológicas, genéticas y hormonales sobre cuya base una persona es clasificada. O sea, lo que les decía sobre esto de que está asignado al nacer al momento de los genitales externos, que es cuando un bebé nace, el doctor lo ve y dice, oh, es niñito, porque tiene genitales externos masculinos. O dice, oh, es niñita, porque tiene genitales externos femeninos. Entonces, en base a lo que consideramos nosotros como género, en el enfoque PGI, es comprender que tenemos una gran y profunda diversidad de género y que tenemos que saber respetarla. Puede que tal vez no la entendamos o personalmente no la compartamos, pero como movimiento sí buscamos la no discriminación de las personas de la diversidad de género y sexual. O sea, es algo que nosotros como movimiento no vamos a realizar, no debemos realizar en base a la humanidad y la imparcialidad. Cuando hablamos de inclusión,
es el enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales. La diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Bajo la noción de inclusión, también se concederá énfasis al acceso a oportunidades y al ejercicio de los derechos por parte de todas las personas, mediante esfuerzos encaminados a la reducción y a la eliminación de la exclusión, la discriminación y la estigmatización. O sea, nosotros tenemos que tener claro que nosotros como movimiento no debemos excluir a las personas por la diversidad o las diferencias que presenten. Nosotros debemos ser capaces de integrar a la gente. O sea, lo que busca el enfoque PGI es que no es que las personas se adapten a nuestra respuesta, sino que nosotros adaptemos nuestra respuesta en cuanto a la diversidad presente en las comunidades. Que tengamos esa capacidad de percibir estas diferencias y ver cómo nosotros nos adaptamos para dar una respuesta humanitaria. Las palabras que elegimos al relacionarnos con los demás pueden hacer que se sientan incluidos o excluidos. Hay una frase importante que dice que el lenguaje crea realidad. Cuando les decía que a veces nosotros causamos daño sin querer causar daño, puede ser a través de esto, que hayan palabras que nosotros utilicemos que generen un daño en las personas y que nosotros tal vez lo tengamos tan integrado en nuestro lenguaje que no comprendamos el daño que ocasionamos en otros. Entonces, siempre los invito a cuidar las palabras que decimos, o si por ejemplo nos dicen, oiga, sabes que lo que me dijiste me dolió, no tomarlo como un ataque, sino tomarlo como un proceso de aprendizaje y de fortalecimiento de las respuestas que nosotros podemos dar en un futuro. ¿Ya? Todas estas situaciones en que alguien nos indique, oye, sabe que lo que me dijiste me dolió, como les digo, no lo tomen como algo malo, véanlo como una oportunidad de ir mejorando también. Otra forma de utilizar las palabras para demostrar la inclusión es mediante el uso de pronombres personales, que es lo que también veíamos en lo que es la diversidad de género y la diversidad sexual. O sea, si alguien dice que su pronombre es ella, y puede que yo diga, pero es que ella no está en la Real Academia de la Lengua Española. Pero si esta persona me está diciendo que así se identifica, yo debo respetar también el cómo se identifican las propias personas. Pues yo no le puedo venir a decir, no, es que si no estás dentro de la lengua de la Academia Española, entonces yo no te puedo decir así. No, hay que intentar, como les digo, no causar daño con el lenguaje que usamos. Y es en base a eso que tenemos que buscar usar correctamente el lenguaje. Aquí les voy a dar algunos ejemplos. Se dice, aquí está nuestro voluntario con el dedito para arriba. Nosotros hablamos de personas con discapacidad. Yo sé también que hay otros países en que se hablan de personas en situación de discapacidad, ¿ya? Pueden ser las dos realidades dependiendo del país y el momento donde nos encontremos. Pueden ser tanto personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. En este caso, por ejemplo, personas con discapacidad física o discapacidad sensorial. Hablamos de personas con discapacidad visual o baja visión, o personas con discapacidad auditiva, personas sordas o personas con una hipoacusia severa. También hablamos, por ejemplo, de las personas sordociegas, que las personas sordociegas, o sea, que presentan sordera y ceguera, es un tipo de discapacidad por sí solo. Es un tipo de discapacidad muy poco conocido. Eh, los invito también a leer sobre eso, sobre lo que viven las personas sordociegas y de cómo se enfrentan día a día a la sociedad y a la inclusión que muchas veces no se da. También tenemos personas con discapacidad mental o personas con discapacidad psiquiátrica. No un discapacitado mental, una persona con discapacidad mental. También se dice persona mayor o, persona mayor o adulto mayor. Y también, ¿alguien quiere decir algo?
¿Continúo? Ya. Persona mayor o adulto mayor. Y también, por ejemplo, persona en situación de calle. Esos son como algunos ejemplos de formas en que sí se trata a una persona. Y ahora, ¿cómo no se dice? No se trata a las personas de discapacitadas. O sea, como hoy al puesto llegó un discapacitado y me pidió tal cosa. No, no se dice ni discapacitado, ni inválido, minusválido, porque minusválido, minus, menos, válido. O sea, que yo estoy diciendo que esa persona es menos válida que una persona sin discapacidad. Lisiado, sordomudo. Por si acaso las personas sordas no son mudas. Las personas sordas, al no tener el estímulo verbal, no saben emitir palabras. Pero si ustedes han compartido con personas sordas, sí emiten sonidos, ruidos, pero al no tener esta capacidad de que día a día les estén enseñando palabras, es que no pueden hablar, pero no son sordomudos. No vidente, o sea, las personas son ciegas o de baja visión, porque videntes son las personas que nos dicen que, no sé, Nostradamus vidente, Baba Ganga es vidente, pero las personas ciegas no son personas no videntes, son personas ciegas o de baja visión. Y palabras como mongólico o loquito, por ejemplo, para referirse a una persona con discapacidad psiquiátrica, son palabras que no debemos usar, son palabras que generan un profundo daño en las personas que lo reciben y lo escuchan. Y tal vez nosotros tengamos incorporado decirle a alguien que es discapacitado, pero no es un discapacitado, sino que es una persona. Y es por eso que el lenguaje se preocupa en dar primero la, la condición de persona y luego la discapacidad. Tampoco hablar de abuelito, viejito, anciano, son adultos mayores o personas mayores. Y en el caso, por ejemplo, de personas en situación de calle, no se habla de mendigos, ni de vagabundos, ni de pordioseros, porque son personas que están en esta situación de calle. No son personas que nacieron en la calle. Hubo una situación que los llevó a vivir en la calle, pero siempre considerando que a las personas se les trata por eso, por su condición de persona y luego por lo demás. Y bueno, el enfoque PGI, si bien yo les decía que no es que tenga herramientas, o sea, tiene herramientas, pero no hay como un paso 1, 2, 3 de qué se hace, pero sí tiene un marco que nos permita hacer un rápido como checklist de saber si estamos cumpliendo o no con este enfoque PGI. Entonces, el marco DAPS también son siglas, que es dignidad, acceso, participación y seguridad. La primera letra del marco DAPS es la dignidad. Entonces, la dignidad humana significa respeto por la vida y la integridad de las personas. Todas nuestras operaciones y programas deben contribuir al mantenimiento y promoción de la dignidad humana. El respeto de la dignidad de las personas expuestas a riesgos debe constituir la piedra angular de toda actividad de asistencia. O sea, todo lo que nosotros hagamos, tanto en emergencias como en el día a día, deben cuidar y proteger la dignidad de las personas. Hay situaciones en que la dignidad de las personas va a verse afectadas y nuestra respuesta debe considerar el brindar espacios dignos. Ejemplo, en una emergencia, que estén personas menstruantes y que no tengan un espacio donde poder hacerse una higiene menstrual digna, obviamente merma a esta persona. ¿Qué debemos hacer nosotros? Habilitar puntos donde las personas menstruantes puedan realizar su higiene de forma digna y protegida. El movimiento abarca, bajo la noción de dignidad, el respeto por la vida y la integridad física de las personas, proteger su bienestar y garantizar la privacidad y las necesidades culturales. Porque además, lo que nosotros tenemos visto como dignidad también tiene que ver un poco con el tema cultural. Y yo también tengo que comprender las necesidades culturales. En un mismo país, en una misma sociedad nacional, nos podemos encontrar con diversidad absoluta, una diversidad cultural. Y yo no le puedo imponer a una persona que se adapte a todo lo demás o que se adapte a la mayoría.
Yo tengo que comprender cuáles son sus necesidades para yo poder brindar la mejor asistencia posible. La segunda letra del marco DAPS es el acceso. Los programas de respuesta a emergencias deben brindar acceso a todas las personas y subgrupos dentro de una población. El apoyo que brindamos debe basarse en un análisis de género y diversidad para asegurarnos de que nuestra asistencia llegue a las personas de mayor riesgo. Este análisis de género y diversidad siempre se debe realizar, porque si yo no hago un análisis de género y diversidad, no sé a la población, a la comunidad a la que yo me enfrento, a la cual yo voy a acudir en esta respuesta. Y el análisis de género y diversidad no solo debe hacerse en emergencias. El análisis de género y diversidad debería hacerse en el día a día de nuestra respuesta como voluntarios o como personal rentado o remunerado de nuestras sociedades nacionales. Acá cuando hablamos de acceso, también hablamos en el acceso físico, en el hecho de que yo instale un operativo en un lugar en que no todas las personas puedan acceder, ya sea por movilidad reducida, ya sea por algún tipo de discapacidad o porque son personas mayores a las cuales les cuesta el desplazamiento, yo no estoy generando este acceso imparcial. Por tanto, siempre debo, en base a este análisis de género y diversidad, puedo identificar, tengo un grupo considerable de personas mayores. Entonces, mi operativo debería realizarse en un lugar donde ellos puedan acceder de forma independiente, a menos de que ellos estén en alguna situación de dependencia, en la cual también pueden acudir eh, con su cuidador. Cuando hablamos también de acceso, nos referimos al acceso a la información. Hoy en día existen los códigos QR, estas mismas instancias en donde tenemos espacios de formación y aprendizaje online, pero también tenemos que comprender que hay personas que no tienen la alfabetización digital necesaria para poder acceder a través de estas plataformas a la información. Entonces, aquí qué podemos hacer es tener distintos canales de información de forma de que las personas puedan tener ese acceso. Ejemplo, tengo el código QR porque efectivamente es algo rápido. La mayoría de la gente tiene teléfono con un escáner de código QR, pero también tener estos folletos, estos flyers, estas hojas con información para que las personas la puedan tener y leer. Entonces, así yo también garantizo de que las personas tienen acceso a la misma información, pero por distintos medios, que son los cuales a ellos más les resulta más fácil poder comunicarse. En acceso a la información también tenemos que hablar de lo que son los intérpretes de lengua de señas. Si, o sea, si yo tengo un número de personas con discapacidad auditiva, personas sordas o con una hipoacusia grave, debo considerar tener un intérprete de lengua de señas, porque si no, ellos no están teniendo el acceso a la información como lo tiene una persona sin este tipo de discapacidad auditiva. Lo mismo también tener la información en sistema braille para personas con discapacidad visual, ya sean personas ciegas o personas de baja visión. Entonces, cuando nosotros nos planteemos el desplegarnos en un operativo, también tengamos en consideración estas áreas de forma tal de que garanticemos el acceso sin algún tipo de discriminación o exclusión. Continuando con el marco DAPS, tenemos la P de participación. Las personas deben participar plena, equitativa y significativamente en los procesos de toma de decisiones y las actividades que afectan sus vidas. El intercambio de información es esencial para la rendición de cuentas y la participación de las personas a las que apoyamos. Y esto está muy ligado también a lo que es el enfoque SEA. O sea, las personas están al centro de nuestra respuesta. Las personas tienen cosas que decir. Yo no puedo asumir que yo llego a un lugar y yo digo, ay, es que yo sé cuál es la necesidad de esta comunidad. Esta comunidad necesita agua y yo llego con litros y litros de agua. Pero resulta que lo que necesita esa comunidad urgente es, por ejemplo, un espacio donde poder dormir protegidos. Entonces, yo no puedo asumir desde mi realidad cuál es la necesidad de la gente, porque además lo estoy viendo como un objeto.
yo tengo que conversar con la comunidad, saber qué necesitan. Ahí también apoyarnos de lo que son los buzones SEA, de lo que es el enfoque SEA, de participación comunitaria y rendición de cuentas, también nos permite poder garantizar la participación de las personas y las comunidades. O sea, conocer qué es lo que necesitan. O sea, ya en el antes, saber a qué comunidad también entramos, ingresamos al momento de dar una respuesta. Hablar durante el operativo, es decir, saber si hay que hacer algún ajuste. Porque puede ser que yo haya conversado con ellos, pero al momento de estar ejecutando mi proyecto hay alguna situación que se me esté escapando. Entonces, la misma comunidad me va a decir y así yo puedo ir haciendo ajustes. Y también la participación posterior, o sea, es decirle a las personas qué hicimos. O sea, los donantes nos dieron tanto dinero, esto fue lo que hicimos, porque la transparencia, la rendición de cuentas es necesaria para contar con la aceptación de las comunidades y de las personas, para poder también entregar y brindar una asistencia. Y finalmente, del marco DAPS, tenemos la S de seguridad. Las personas tienen diferentes necesidades de seguridad física. Monitorear la seguridad de los sitios desde la perspectiva de diversos grupos asegura que cubrimos las necesidades e inquietudes de todos de manera equitativa. O sea, para el enfoque PGI la seguridad también es algo primordial y no solo para el enfoque PGI, sino para nosotros como movimiento, tanto con el acceso más seguro y con temas de seguridad, es relevante. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad física de las personas. Si, por ejemplo, yo me despliego y, tengo un albergue, pero para poder llegar al albergue hay un sitio donde hay un, no sé, un alto índice de delincuencia, de agresiones sexuales o de género, yo tengo que tener claro eso, porque las personas no van a poder hacer uso de ese albergue por temor a esta inseguridad existente en el entorno. Entonces, es algo que yo también tengo que garantizar. Si yo tenemos, por ejemplo, también un despliegue y como sociedad nacional colocamos letrinas, yo tengo que asegurar que el acceso a esas letrinas va a contar con seguridad. O sea, que va a estar en un ambiente seguro, que va a tener vigilancia para que no ocurran, como mencioné anteriormente, esta agudización de estos delitos, tanto hacia mujeres como hacia la diversidad de género y sexual, como hacia niños, niñas, adolescentes. Entonces, y también garantizar, como se mencionó en la salvaguarda, la seguridad física también del voluntariado. Si yo estoy haciendo un despliegue, pero al finalizar el despliegue, mis voluntarios se van a retirar a sus casas por un espacio también donde hay un alto índice de delincuencia y de agresiones, tampoco estoy garantizando la seguridad de mi propio voluntariado. Entonces, son cosas que nosotros siempre tenemos que tener en consideración. Y acá se mezcla todo, acceso más seguro, con el análisis de contexto, para saber dónde estamos, qué está ocurriendo en ese lugar y prever ciertas situaciones de seguridad que pueden ocurrir y saber cómo actuar y cómo poder remediarlo o evitarlo. Y así damos término a la presentación de hoy de lo que es el enfoque de PGI, de lo que es protección, género e inclusión. Cualquier duda que tengan, los escucho. Es el momento de hacer sus preguntas. Diga ahora o calle para siempre. No, mentira. Tal como les mencionábamos en la sesión pasada, si es que tienen algún tipo de pregunta, generalmente en las formaciones uno siempre dice, no, no hay ninguna pregunta y termina la clase, ay, pero, así que en ese sentido los invito a que anoten las preguntas que les puedan surgir, lo mismo durante el proceso de formación, porque vamos a tratar temas de protección, vamos a presentar casos que probablemente
tengan algunos conflictos relacionados a protección. Entonces es muy importante que vayan anotando cualquier duda, cualquier idea que les surja, precisamente para poder hacerla llegar a Javiera. Ella les va a compartir el correo, ¿ya? De todas maneras, igual lo voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp, para que en caso de cualquier duda la puedan hacer llegar directamente a ella y ella les va a responder muy rapidito. Todo lo que ustedes necesiten, algún tipo de duda, consulta, que necesiten guiar, que tengan, que no sepan cuál es el mecanismo, no tengan duda en poder escribirme, esto lo voy a manejar yo, les voy a responder yo sin copiar a nadie, solo para dejarles en claro de que eso se va a preservar, ¿ya? Y también si tienen dudas con lo que se conversó, porque como bien dice Diego, cuando uno está en una presentación dice, no, yo entendí todo, y después uno se devuelve y dice, ¿qué era el marco DAPS? Y uno queda como, ay, no me acuerdo. Entonces, por favor, Diego les va a hacer llegar la presentación, pero si tienen alguna duda, me pueden escribir. Lo mismo para otras sociedades nacionales, que también se pueden comunicar con sus propios puntos focales. Conformamos una red regional de PGI muy consolidada, entonces lo que no maneje tal vez un punto focal, sí o sí se va a ver apoyado por otra sociedad nacional. ¿Ya? Pues bien, para no quitarles más de su tiempo, Javiera, muchas gracias una vez más por tu presentación, por tu tiempo, por tus ganas, por tu cariño al movimiento. Y también gracias a cada uno de los voluntarios participantes por estar nuevamente en esta sesión y a prepararse para este lunes 21, porque ahí partimos ya con nuevas tandas de sesiones transversales. Sí, muchas gracias a todos los que se conectaron. Como dice Diego, en la plataforma de Federación hay 2 cursos en español de lo que es el enfoque PGI. Son cursos bastante amigables, como saben, certificados gratuitamente, lo cual también va enriqueciendo a ustedes como voluntarios y como personal. Así que muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muy buenas noches, chicos. Que descansen.